Y vamos a ubicarnos, primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 3 hasta el verso 8. Vamos a leer esa porción de la palabra del Señor. Y bueno, me indican con un amén. Verso 3 dice la palabra del Señor: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Oremos. Señor Jesús, Dios todopoderoso de los cielos y de toda la tierra, Señor, invoco tu santo nombre en esta noche, Dios mío, primeramente para darte gracias por la bendición que tú me concedes en esta hora de estar aquí para predicar tu palabra, oh Dios. Te ruego, Dios mío, que por favor nos bendigas hoy, que podamos estar atentos, concentrados, que podamos recibir tu porción en esta noche, Dios mío, conforme a tu propósito y a tu voluntad, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En esta hora oramos. Aleluya, amén y amén. Diga gloria a Dios. Siéntense, son tan amables, hermanos, y vamos a predicar la palabra del Señor. Y hay un tema especial en esta noche, y es contemplando lo divino de Dios. Amén. Contemplando lo divino de Dios. Y quiero colocarle un subtema a esta temática tan bonita. Y en contemplando lo divino de Dios, vamos a llamar también camino al monte Horeb. Camino al monte Horeb. Amén. Y quiero, para hablar en esta noche acerca de esa temática y predicar, tomar como referencia una figura del Antiguo Testamento, y es el profeta Elías. Y cuando hablamos de Elías, estamos hablando de una de las figuras más relevantes del Antiguo Testamento. Es conocido como el profeta de fuego, restaurador del culto a Jehová, Dios de Israel. Su nombre, Elías, viene del hebreo Eliyahu, que significa Jehová es mi Dios. Y es uno de los profetas más representativos dentro de la narrativa bíblica. Y su relevancia es tanta que lo llevaría a ser nombrado dentro de las profecías posteriores y apocalípticas. Es tan representativo Elías que el mismo Juan el Bautista es identificado como aquel Elías que prepararía el camino al Señor.
Y fue precisamente la figura de Elías que sale junto con Moisés en el monte de la transfiguración junto con el Señor Jesús para mostrar el fin del oficio profético. Apocalipsis habla de alguien que se levantará en los días postreros, en la gran tribulación, con el ministerio de Elías. Y según los teólogos o los historiadores, Elías desarrolló la mayor parte de su trabajo, de su ministerio, en el reino del norte, en Samaria, cuando estaba bajo el reinado del impío rey Acab, luego de que el reino de Israel se dividiera en dos tras la muerte de Salomón. Y había una situación en Samaria, y es que Samaria se encontraba sumergida dentro del paganismo y la idolatría. Gloria al Señor. Pues el pueblo había dejado a un lado al Dios de sus padres y optaron por seguir al Dios cananeo Baal, cuyo culto fue instaurado e impulsado por el rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel. Gloria al Señor, ustedes conocen la historia. Así que la problemática era grande. El pueblo se había convertido en un pueblo apóstata, y vaya problema que tenían. Y lo más impresionante, hermanos, de la escena es que no se nota ni el más mínimo interés de parte del pueblo en volverse a Dios. No estaban interesados en regresar. Tenían el corazón endurecido hacia Dios. Solamente había uno que estaba interesado en que el pueblo regresara, en que el pueblo saliera del error. Y ese personaje era nada más y nada menos que Dios mismo. Dios estaba interesado en que el pueblo se volviera. Así como el más interesado aquí en esta noche en que alguien se vuelva a Dios es el mismo Dios. Bendito el nombre de Jesús. El más interesado en restaurar la vida del hombre es Dios. Bendito el nombre del Señor. Y es que eso es lo maravilloso del Dios que nosotros tenemos. Es que este Dios se interesa por nosotros y se interesa bastante. Se interesa mucho. Ahora bien, para este trabajo de restauración en el cual Dios estaba interesado, Dios llama a este hombre joven, quizás, pues se deduce que el ministerio de aquel entonces se empezaba a ejercer a la edad de 30 años. Y no se sabe mucho del proceder o de la familia de Elías. Solamente se registra que era un hombre habitante de la región de Galaad, una región montañosa, áspera, quizás no muy agradable para muchos, pero fue de aquella lejanía donde Dios llamó a un hombre para ejercer una labor que marcaría la historia de Israel. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y eso es algo que Dios todavía sigue ejerciendo en estos tiempos. Él sigue llamando gente de donde quiera, de cualquier parte, con el propósito para que sea instrumento para realizar objetivos especiales para Dios. Qué bueno que nosotros todavía nos sigamos interesando en ser instrumentos para Dios. Porque no hay privilegio más grande que servirle al Dios creador de los cielos y de la tierra. Si usted lo cree, aplauda la presencia de Dios que está con nosotros, hermanos. En el mundo hay muchos rótulos, en el mundo hay muchas posiciones y oficios de relevancia, pero ninguno de esos oficios se podrá comparar con el oficio más grande, que es ser un servidor de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Es un privilegio que no cualquiera puede tener y que nosotros por su gracia lo tenemos. Aunque no somos dignos de tenerlo, pero Él nos ha hecho dignos de ejercer esto tan maravilloso. Así que cuando miramos a Elías, es una figura famosa del que venimos hablando. Y
Muchos se preguntarán, de pronto los que no conocen la historia bíblica, se preguntarán acerca de qué clase de persona era Elías, cuál era su estirpe, de qué material estaba hecho Elías para llegar a ser un instrumento tan poderoso que ante su palabra los grandes reyes temblaban, que ante su oración los cielos se cerraban, tanto así que confronta al rey de Israel para decirle: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué clase de hombre era para tener tanto poder para cerrar el mismo cielo? ¿Qué clase de hombre era este, que cuando pasaba la gente podía conocer que aquel hombre era siervo del Dios Altísimo? ¿Qué clase de vida llevaba Elías para que su fama se difundiera por toda la región? ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿Cómo era su temperamento? ¿En qué mundo vivía Elías? Que aunque su sucesor Eliseo hizo el doble de milagros, es a Elías a quien la historia bíblica más menciona por su accionar entre los profetas. Eliseo hizo el doble de milagros que Elías, pero la figura de Elías trascendió la historia de la narrativa bíblica. ¿Qué clase de personaje era este? ¿Qué clase de hombre era? Pues aunque nosotros pensemos que por todo lo hecho este hombre era alguien del otro mundo o que vivía algo diferente a nosotros, tiempo después el apóstol Santiago nos recuerda y nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, como usted y como yo. Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Gloria al Señor. Así que eso nos da a entender que Elías era como un personaje como los que estamos aquí en esta noche. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero que este hombre fue tomado en las manos de Dios y se convirtió en un instrumento de honra para hacer lo que Dios quiso hacer. Gloria a Dios, gloria al Señor. Porque cuando Dios toma a alguien para hacer algo especial, no importa de dónde venga, no importa el problema que tenga, no importa la edad ni el estrato social, Dios hace lo que le plazca con esa persona, y seguramente lo que Dios hace son cosas extraordinarias, son cosas maravillosas. Gloria al Señor. Y por ser Elías un hombre igual a nosotros, podemos comprender, o más bien, por ser Elías un hombre igual a nosotros, podemos comprender el comportamiento luego de la victoria del Carmelo. Y ustedes recuerdan la historia en ese momento de cómo el hombre de Dios de quien hablamos reta a los seguidores y sacerdotes del dios pagano frente al pueblo y les amonesta duramente diciendo: bueno, ustedes, ¿por qué claudican? ¿Por qué dudan? ¿Por qué piensan en dos formas? ¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Pues si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, pues seguidle. Y se establecen allí los dos altares en donde al final Elías ridiculiza a aquellos 450 profetas de Baal y muestra que solo Jehová es el verdadero Dios de Israel. Usted conoce la historia. Pero luego de aquella victoria, de la escena, y yo quiero que usted tal vez imagine la escena del Carmelo, porque eran 450 profetas de Baal, y yo hacía memoria y la dominical pasada vieron como 280 aquí, y eran 450 profetas de Baal. Un reto bastante enorme, y aún así Elías pudo presenciar la gloria del Dios de Israel para ridiculizar a esos personajes. Pero luego de la victoria,
viene una etapa, una escena, un momento en la vida de Elías en donde la pagana esposa del rey empieza una persecución al siervo del Dios, a tal punto que jura asesinarlo tras verse humillada, mofada, ultrajada por parte del profeta, que ahora, tras esta amenaza, reacciona de una manera extraña para nosotros, que conocemos el perfil de Elías como profeta. Una escena tan deslumbrante como la victoria del Carmelo era para llenarlo a alguien de fortaleza, de autoridad, que ante cualquier cosa no se pudiera doblegar. Pero viene la amenaza de una mujer y a Elías se le olvidó la victoria del Carmelo, a tal punto que tiene miedo y en vez de enfrentar la situación decide huir. Algo extraño. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y ahora encontramos en esta escena a nuestro protagonista, aquel hombre que influía temor, aquel hombre de carácter desafiante, a quien todos respetaban y temblaban ante su palabra. Lo encontramos con miedo, asustado, huyendo y deseando morirse. Y deseando morirse. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese cambio de un momento a otro? ¿Por qué sucedió ese cambio tan repentino? ¿Qué fue lo que le pasó al varón de Dios? Sencillamente este cambio de actitud, este cambio de carácter lo tuvo porque aquel hombre, aquel profeta de Dios, como dijimos anteriormente, era un hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías, en medio de su accionar, era un humano. Humano. Y me parece mirar en Elías el reflejo de muchos de los que conocemos a Dios, de cómo nuestras pasiones nos juegan la contraria, como se dice, de cómo hemos tenido victorias tan grandes en nuestra vida de parte de Dios, de cómo en ocasiones hemos estado en lo alto del monte, hemos estado allí. Yo he estado allí, presenciando la gloria y grandes victorias de parte de Dios. Y hemos ganado batallas, hemos tenido retos y hemos salido victoriosos. Y hemos presenciado la gloria de Dios. Y de un momento a otro el enemigo se levanta para atentar contra nosotros y arremete para sacarnos del panorama. Y es ahí cuando llega la dificultad y los desánimos, y queremos retroceder y nos olvidamos de las victorias, nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha dado y nos olvidamos de las victorias del Carmelo. Nos olvidamos de eso porque somos humanos y la inspiración, los sentimientos, las emociones llegan por un momento, pero pasan y parece que lo de Dios queda a un lado y quedamos desarmados y se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo sé que aquí en esta noche conmigo hay muchos que podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo Dios se ha glorificado, de cómo Dios ha respondido. Yo sé que aquí hay testimonios de muchos que han dicho: yo he impuesto las manos sobre alguien y ese alguien ha sanado, ha sido libertado. Yo he sido testigo de cómo Dios me ha usado. Yo he sido testigo de muchas cosas, de cómo he mirado la gloria de Dios. Pero cuando llega ya y pasa eso, cuando se obtiene la victoria y pasa lo demás, y llega la crisis, entonces ya llega la dificultad y decimos: basta ya, Señor.
No más, no puedo con esto ya. Una prueba muy dura, una situación muy difícil, esta enfermedad, esta familia, mi hijo, mi esposo. No puedo con esto. Una cosa muy mínima, cuando aún hemos tenido victorias aún mayores en Dios. Y se nos ha olvidado las victorias del Carmelo y llega la amenaza, la circunstancia y decidimos retroceder, no afrontarla y nos vamos hacia el desierto. Desolados allá, solos, sin que nadie nos hable, sumergidos, encajonados en nuestra crisis. Y no decidimos acudir a Dios. No puedo ya, Señor. No puedo con el comité. Y decimos como Elías, solo yo he quedado, Dios. Solo yo en el comité, Señor. Los demás no apoyan, los demás no hacen. Y yo como que le pongo el pecho a esto. Ya no más, no aguanto, déjeme descansar. Bendito el nombre del Señor. Y se refugian solos en su situación, sin nadie alrededor, enfrascados en su crisis o en su error o en su pecado. Y se están allí quietos observando su problema cómo crece, a tal punto que como el profeta de Dios llega hasta desear la muerte y olvidar el propósito por el cual Dios los ha llamado. Y así hay muchos que por causa de esto han olvidado el propósito por el cual Dios los ha llamado. Gloria al Señor. Y Elías en su desánimo, en su crisis, dice la palabra de Dios que sale, recorre en el desierto y decide dormir. Decide dormir. El estrés, la crisis, la situación, todo lo que lo gobierna, como que las cargas. Y parece que como que en el dormir encuentra un poco de tranquilidad. Se desconecta de las cosas, de lo que está pasando, de los problemas, de las dificultades, de las luchas. Encuentra esa paz momentánea. Y a uno le sucede así. Muchos en medio de cosas y de situaciones que llegan, como que llega la noche y queremos dormir rápido para desconectarnos y dormir. Y uno dice, Señor, ojalá vengas, me lleves de una vez. No quiero despertar porque seguir por lo mismo. Despierto y el problema está ahí todavía, el pensamiento, el error que cometí ahí está. Y cuando duerme como que se desconecta y Elías parece que recurre a esto, en dormir. Pero bendito el Señor, lo más elegante de Dios, lo más hermoso de Dios. Y estamos hablando de contemplar lo divino de Dios. Y cuando hablamos de lo divino de Dios, se habla de la esencia de Dios, de su composición, de su divinidad, porque solo hay un divino y ese divino es Dios. En medio de su esencia, de su actor, todo lo que hace Dios es divino. Y en medio de esa divinidad de Dios, Dios decide tratar con su profeta, porque Dios no quería una paz momentánea para su profeta. Dios no quería esa paz por ratos para Elías. Dios quería un encuentro personal con su profeta. Dios no nos quiere, hermanos, a nosotros con ratos de tranquilidad. Él nos quiere dar una paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que da Dios. Porque la paz momentánea se encuentra esa allá afuera. En un rato, con algo, con una salida, con los amigos, con diferentes cosas se encuentra ya la paz momentánea. Pero la paz que da Dios es una paz que solamente los que la hemos podido experimentar podemos decir: el verdadero encuentro con Dios trae paz. Trae libertad.
Dios está interesado, estimado hermano, en esta noche, en tener un encuentro personal contigo. Un encuentro personal. Y Dios sabía la condición de Elías. Su profeta estaba mal, había perdido el rumbo, estaba lleno de temor y no de Jehová, sino de la crisis de su situación. Y su profeta estaba en el desierto, estaba en el desierto, sin nadie y sin fuerzas. Y en la divinidad de Dios, en su actuar, Dios le envía el alimento. Y fíjese lo que hace. Dios le envía el alimento. Elías lo toma, lo come y vuelve a dormir. Dios le manda el alimento. Y se comió el alimento y lo llenó y se fue a dormir otra vez. ¿Y cuántos de nosotros, en muchas ocasiones, Dios, aún conociendo la problemática nuestra, porque Dios no es ajeno a tu problemática, Dios nos envía el alimento, nos envía la palabra, nos envía el mensaje, nos envía el consejo, nos envía el hermano allí para que nos hable en nuestra crisis, y nosotros tomamos eso, sí, amén, gracias hermano, y sigo por lo mismo y vuelvo a dormir. Por aquí y sale por acá. Lo comemos, sí, amén hermano, gracias. Gracias hermana por su consejo, lo tendré en cuenta y sigo por lo mismo. Elías toma el alimento, lo come y vuelve a dormir. Pero hay algo aquí en ese pasaje que leímos al comienzo que me llama la atención, y es que el alimento que se le daba a Elías era para fortalecerlo para un propósito. Y el propósito del alimento que Dios le envía a Elías era para que continuara un camino, y era el camino hacia el monte Horeb, el monte de Dios. El monte de Dios. ¿Por qué en Horeb? Porque era en Horeb donde Dios tendría un encuentro con su profeta. Hablaría de tú a tú. Gloria al Señor. Era en el monte Horeb donde Dios podría presenciar lo que estaba viviendo Elías. Podría escucharlo. Y en el Carmelo, Elías contempló la gloria de Dios, la majestad de Dios, el poder de Dios, pero en el monte Horeb, Elías contemplaría lo divino de Dios. Lo divino de Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque fue en Horeb donde todo comenzó. Fue en Horeb donde todo inició. Fue en Horeb donde el pueblo recibió la ley. Fue en Horeb donde se hicieron los llamamientos. Y era en Horeb donde Elías sería escuchado, donde Elías sería restaurado, donde sería fortalecido y sería nuevamente enviado. Bendito el nombre del Señor. Y yo quiero que se dé pie en esta noche. Camino al monte Horeb. Camino al monte Horeb. Y se fortaleció con la segunda comida. Levántate, Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Y fortalecido con aquella comida, caminó hacia Horeb, el monte de Dios. En Horeb fue donde todo comenzó. Y Elías se dirigía allá. Pensaba yo en esa temática. Que la hermana me comentaba y decía,
se está hablando de una temática de la intimidad con Dios. Y dice el texto: y allí se metió Elías en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, le dijo Dios, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y parece que nosotros somos así. Confundimos a veces las cosas, hermanos, y queremos encontrar la respuesta de Dios en el espectáculo, en el estruendo, en la convención. Queremos encontrar respuesta de Dios, que Dios nos hable, nos responda en la vigilia o en la confraternidad o en el evento, en todas las fiestas. Vamos allá porque allá se mueve el Señor, allá Dios me va a responder. Y no nos responde. Jehová no estaba en el estruendo, no estaba en el terremoto. Y fíjese que Elías no había salido de la cueva. Elías estaba allá en la cueva y escuchaba todo allá, todo como presenciaba. Y Elías pensaba: un estruendo poderoso que rompía los montes. Oh, ahí debe estar Dios, porque Dios es Dios de estruendo. Él habla y los montes tiemblan, ahí debe estar Dios. Pero Dios no estaba allí. Algo le dijo: no, Elías, ahí no es. De pronto pasaba un fuego, ahí va a estar en el fuego de Dios, puede estar allí, claro, ahí va a estar mi respuesta. Pero no, Elías, ahí no está, Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Y tras el fuego viene un silbo, algo apacible. Oh, aleluya. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, dice, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? No estuvo la respuesta ya en la emoción, no estuvo la respuesta en el evento, ni en ninguna de las cosas formadas, sino que estuvo allá en el silbo apacible, estuvo allá en el silencio. ¿Sabe dónde está el verdadero encuentro con Dios? La intimidad está allá en tu recámara, está allá en tu personalidad, en el tú a tú, en tu almohada, en tu corazón. Allí está el verdadero encuentro con Dios. Allí podrás contemplar la divinidad de este Dios tan grande que nosotros predicamos. Allí están las respuestas. Allí están. ¿Sabe dónde están? Cuando tú sacas un espacio allá en tu casa, en tu intimidad, y donde no hay ningún hermano, donde no hay instrumentos, donde no hay cantantes, donde no hay orquesta, donde no hay nada, allá te postras solo tú con Dios y escuchas en el silencio como la presencia del Dios Altísimo te empieza a cubrir con su manto. Si alguien quiere recibir respuesta de Dios, la respuesta está en ti mismo, está con Dios. Allí está. Porque aquí pasan muchas cosas y nos gozamos y todo, pero a veces nos vamos igual. Pero allá en tu intimidad
Ninguno de tus suspiros le son ocultos a Él. Allá cuando te postras allá en tu cama, en tu habitación, o te arrodillas o te tiras en el suelo, te desarmas por completo y dices: Dios, aquí nadie me está viendo, aquí solo estamos tú y yo. Mírame, mírame, mira mi condición. Mírame, Señor, que me ahogo. Mírame, Señor, que muero. Mírame, Señor. Y no calles, atiende a mi llamado, atiende a mi súplica, oh Dios, porque esta situación me está consumiendo. Allá es el Horeb, ese es el monte Horeb, en donde Dios se está glorificando, en donde Dios está respondiendo. Ese es el camino al monte Horeb, al monte Horeb de Dios. Alabe la presencia del Señor en esta noche. Alábelo a Él. Si usted está recibiendo respuestas, recíbala en el nombre de Jesús. Reciba restauración, reciba fuerzas. Váyase con una palabra de ánimo en esta noche, porque así es el Dios que yo predico. Manda palabra en abundancia para fortalecerte cada día en medio de tu crisis. Hacia Horeb, del monte de Dios. En Horeb estaba el encuentro. En Horeb no había nadie. En Horeb solamente estaba Dios con su profeta. Ahí estaban hablando, conversando en un silbo apacible. ¿Qué haces aquí, Elías? No, Señor, tengo esto. Y es una pregunta que se lanza en esta noche para alguien que quizás Dios está diciendo: ¿qué haces aquí? O en otras palabras, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te quiero escuchar. Háblame, háblame, porque yo estoy interesado en cambiar tu vida, en restaurarte, en levantarte, en volverte a usar. Yo estoy muy interesado en eso. ¿Qué te pasa? Abre tu boca, háblame, háblame. Señor, tú lo sabes todo, sí, pero háblame, dímelo que te quiero oír. Te quiero escuchar con tus propias palabras. Dime cómo te sientes, con qué luchas. Oh, aleluya, aleluya. Allí está el verdadero encuentro con Dios. Allá. Oh, Señor. Sí, Dios mío. Oh, sí, Señor. Alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, camina al monte Horeb. alaba. Camina al monte Horeb. Estás sufriendo, alaba. En Horeb hay visión. En Horeb hay unción. En Horeb hay llamamientos. En Horeb hay restauración. En Horeb hay presencia de Dios. En Horeb hay respuesta. Allá está en Horeb. Aleluya. Camino al monte Horeb. Levanta tus manos en esta noche y dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy yo, llévame allá. Llévame a ese monte Horeb espiritual. Allá a esa intimidad contigo, Señor Jesús. En tu nombre, oh Dios, en tu nombre te lo pedimos. Señor de la gloria, que des respuesta en esta noche, Señor. Yo sé, Dios mío, que en esta noche muchos como yo también tendrán situaciones, pero yo sé que tú eres Dios de respuesta.